Ya. ¿Cómo? Un momento. Ya, el tiro. Necesito compartir la pantalla. Me aparece solo el PPT abierto con la pantalla eterna entera y no encuentro cómo regresar a la clase para ponerle compartirla. De nuevo pasa lo mismo. ¿Ah? Sí. Ahí. Sí, pues, pero resulta que ahora si vuelvo acá no puedo seguir con la presentación. Porque tengo que tenerla abierta. Ahí sí, Adán. Ahí sí. Perfecto. Y ahora sí. Si no, no sé qué podría hacer. Ya. Más encima tengo un procurador, un amigo que también ayuda. Ya. Entonces, todos somos sujetos de derechos. ¿Qué significa ser sujeto de derechos? Si nosotros miramos el mundo desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Decía un autor muy antiguo ya del derecho romano, que el mundo jurídico eran las personas, las cosas y las acciones o los actos, ¿ya? Y las personas somos los sujetos, ¿ya? Pero en el mundo jurídico hay dos tipos de personas, ¿ya? Por una parte, tenemos las personas naturales y por otra parte, las personas jurídicas. Las personas naturales las define el artículo 55 del Código Civil, que a todo esto yo les envié una copia relativamente actualizada del Código Civil, y si ustedes lo abren, van a poder ver en el artículo 55, que son todos los individuos de la especie humana. O sea, recordemos, el Código Civil fue creado en 1857. En Estados Unidos, por ejemplo, existía la esclavitud. No eran esclavos, eran cosas. En Chile ya eran todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, o sea, hombres y mujeres, ricos o pobres, personas sin o con discapacidad, y se dividían en chilenos o extranjeros, pero no es que no fueran personas, aún los extranjeros son personas, todos somos personas naturales. Pero además, el derecho ha creado ciertas personas ficticias, o sea, de fantasía, de ficción. Y estas personas, al igual que las personas naturales, pueden tener derechos y pueden contraer obligaciones y pueden a su vez ser representadas judicial y extrajudicialmente. Entonces esa es la primera idea. Ahora bien, en el ámbito económico siempre es considerado más serio una persona jurídica que una persona natural. Las personas jurídicas, a su vez, pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Las personas jurídicas sin fines de lucro son las corporaciones y fundaciones, ¿ya? Las corporaciones de derecho privado se llaman también asociaciones. Hay también corporaciones de derecho público,
Por ejemplo, la municipalidad es una corporación de derecho público y las asociaciones giran en torno a un interés común. Por ejemplo, no sé, la Asociación de Defensa de Mascotas de Talca, por ponerle un ejemplo. Están regulados hoy día por una ley especial, la ley 20.500, se pueden constituir. ¿Qué tienen en común todas estas personas jurídicas? Que son sin fines de lucro. Pero veamos ahora las personas con fines de lucro. Las personas con fines de lucro, aquí en verdad faltaría una clasificación, podríamos dividirlas en personas individuales con fines de lucro y personas colectivas, es decir, más de una persona con fines de lucro. Las individuales son una persona natural que puede tener una empresa. Una persona natural puede ser, desde el punto de vista jurídico y económico, considerado una empresa. Por ejemplo, el que habla desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico es una empresa mirado desde la actividad comercial que realizo. Y seguramente muchos de ustedes también así lo serán. Pero somos personas naturales. Vamos a ser personas jurídicas cuando realicemos un procedimiento para constituirnos como tales. Y las personas jurídicas más reconocidas son las sociedades. Son todas personas jurídicas de más de 2 personas naturales. Y atendido el derecho por el que se rigen, el ámbito de normas, el conjunto de normas, el derecho objetivo por el que se rigen, se dividen en sociedades civiles y sociedades comerciales. Las sociedades civiles están reguladas en los artículos 2053 al 20, dice, y, ese es error mío, al 2115 del Código Civil. Y reconocemos en el Código Civil, pese a que nombra 3, 2 tipos de sociedades civiles: la colectiva civil y la encomandita civil. La sociedad colectiva civil es un conjunto, está constituida por un conjunto de personas que ponen algo en común para repartirse los beneficios que de ello provengan. O sea, necesita como elementos esenciales, y ustedes lo pueden ver, si no me equivoco, en el artículo 2054 del Código Civil, si alguien lo tuviera por ahí. O si no, en algún vecino. Entonces, los elementos de estas sociedades son, por una parte, el aporte, y por otra parte, las miras a repartirse las utilidades. Luego tenemos las encomandita civil, y luego la encomandita civil, en que hay socios que se denominan gestores y socios comanditarios. Los socios gestores son los que administran la sociedad, y los socios comanditarios ponen el dinero para la sociedad
pero no la pueden administrar. Esto se rige, ya lo decíamos, por las normas del Código Civil. Pero además de eso, están las sociedades comerciales, cuya clasificación está en el artículo 348 del Código de Comercio. Y encontramos la sociedad colectiva, que está regulada en los artículos 349 al 423, de responsabilidad limitada, que está regulada en una ley especial, la ley 3.918 del año 1923, si no me equivoco, la encomendita comercial, que está regulada también en el Código de Comercio, en los artículos 470 al 506, que pueden a su vez ser encomendita simple o por acciones, dependiendo si lo fundamental son la división del capital de la sociedad en acciones o si por el contrario se parecen más a las colectivas en que lo fundamental son los socios. Están también las sociedades por acciones, las famosas SPA que vamos a analizar, y están finalmente las sociedades anónimas que están reguladas en una ley especial, que es la ley 18.046 con sus modificaciones posteriores, que a su vez puede ser abierta, más de 50 personas, o cerradas, que pueden tener hasta un número de 50 personas. Y que las abiertas, tal como decía ayer Marcos, transan sus acciones en el mercado de acciones. Ese es el panorama general de la clasificación de estas sociedades y vamos a ver las empresas, ¿no?, que tienen que ver precisamente con el curso que estamos realizando, es decir, MIPES. No funcionó. Nuevamente, a ver. No, de nuevo. Ahí está. Creo que dice figuras, porque yo no veo figuras legales para iniciar una MIPE. Todas estas va a ser las que vamos a ver. Sin perjuicio de eso, yo les contaba que derecho comercial societario, la parte societaria de derecho comercial, dura un semestre completo, solo derecho societario. Pero además de eso hay otras materias societarias que aquí se ven en estos 2 días o 2 y tantos días. Pero además de eso se ve una pequeña, o lo vamos a ver, a tipo de derecho tributario, y se ve todo un año que es derecho del trabajo. Todo eso tenemos que verlo, creo que en 3 días, que son menos. A veces en la universidad teníamos clases desde las 8:20 hasta las 9 de la noche, con algunos saltos. Entonces, ese fue otro de los desafíos. Por esa razón, ustedes pueden ver que hemos enviado una gran cantidad de leyes, no la doctrina, sí, las leyes, de tal manera que entregarles los conceptos básicos, y si a cualquiera de ustedes quiere profundizar al respecto, tiene las normas relativamente actualizadas referidas a la materia, debiendo internalizar, por supuesto, los conocimientos básicos al respecto. Entonces, tenemos que la primera forma jurídica es la empresa individual de responsabilidad limitada. La segunda, la sociedad por acciones. La tercera, la sociedad por responsabilidad limitada. La cuarta, sociedades anónimas. Suponemos que en este caso solo cerradas, por razón evidente. Estamos hablando de MIPES. Y por último, también podemos emprender como una persona natural, aunque vamos, yo creo, a partir de ahí. Y finalmente vamos a analizar la figura de la empresa en un día, que no es otra forma legal, sino que es un procedimiento distinto respecto de cada una de estas figuras.
vamos particularmente a fijarnos en tres tipos, porque son las más recomendables para una MIPYME. La individual de responsabilidad limitada, la por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada. Además, porque todas ellas admiten la posibilidad de ser constituidas en un día, como se dirá más adelante. Pero antes que esto, quisiera indicarles algunos elementos esenciales que no están en el Power y por eso es importante la clase. Quiero pensarlo, de ahí lo vamos a conversar, nos vamos a detener y de ahí vamos a ir directamente al estudio particularizado de estas distintas personas jurídicas o formas de constituir una persona jurídica y que a ustedes les va a servir cuando efectúen su emprendimiento. Ideas generales. Ya vimos que hay personas naturales y personas jurídicas. La razón básica por la que se constituye una persona jurídica es para darle formalidad, seriedad a este negocio. Ya decíamos que desde el punto de vista jurídico, cada vez que yo hago un emprendimiento, cada vez que yo contrato a alguien, cada vez que yo realizo actos de comercio que están definidos en el artículo 3º del Código de Comercio, que también se les entregó, entonces yo me comporto como un empresario, es decir, como alguien que tiene una empresa, o directamente yo soy una empresa. Es decir, en mí se combinan los factores productivos, la tierra o los recursos naturales, el capital, el trabajo o la mano de obra por la que yo pago para realizar la actividad económica que he emprendido. Esa es la primera idea. Entonces, una persona puede ser una empresa al mismo tiempo cada vez que realiza actividades económicas y se comporta como combinatoria de factores económicos. Y esto es así, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué digo desde el punto de vista jurídico? Porque tiene consecuencias jurídicas. Si yo me pongo a vender a la calle, como lo hice cuando era adolescente, y tuve que huir de carabineros, fue porque me comporté como una empresa y no cumplí con las formalidades que establece la ley. Entonces, una de las primeras razones que ya vimos para formalizar una empresa es que yo voy a tener más posibilidades de que se me respeten mis derechos como empleador o como empresario en la medida en que he formalizado mi empresa. Eso se ve, pero en forma clarísima. Por ejemplo, cuando despido a un trabajador. Si yo no le he hecho contrato, lo más probable es que ese trabajador me demande. Eso que describía ayer Marcos Terroba, es decir, ese trabajador que había sido súper amigo y que me había dicho, oye, no, ¿para qué me vas a descontar la AFP? Mejor págame todo, si no hay problema.
claro, va a ser amigo hasta que yo lo despida. Porque ahí va a tratar, lo más probable, un gran número no lo va a hacer, pero otro número tampoco despreciable sí va a ir y va a decir, no, pues este señor no me quiso pagar, no me pagó los últimos 2 meses, etcétera, y no me tenía contrato, me tiene que pagar las cotizaciones previsionales, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una segunda razón. Hay una tercera razón por la cual quiero constituir una persona jurídica, porque voy a ser mejor mirado, voy a ser mejor tratado por los bancos, por los órganos de administración de justicia, por los inspectores, etcétera. Entonces, y hay una cuarta y última razón. Por mi responsabilidad. Aparte de todas las otras razones que vimos antes, ¿verdad? Pero estas para mí son importantísimas. Es decir, hasta qué punto yo respondo. Y les cuento un cuento. En la antigüedad, si yo me endeudaba, de partido endeudarse era muy mal mirado. Quizá hoy día convendría que viéramos un poquito de eso de mal mirado. Porque de verdad decimos que padecemos el mal del consumismo. Pero bueno, pero era el otro extremo. De hecho, alguien que se endeudaba era muy mal mirado. Y si no se pagaba, ¿saben lo que pasaba? A ver si alguien lo sabe. Vamos a ver el chat. Mira, participante. Al final de participante, a ver si nos aparece. No me aparece a mí el chat. Pero podría alguien indicar si sabe lo que le pasaba a la persona que antes no pagaba una deuda. Por favor, alguien que abre el micrófono. Ya, no los pagaba. Patricia, diga. ¿Sí? Lo embargaban. Le embargaban sus bienes. Peor que eso, Patricia, mucho peor. ¿A quién se le ocurre algo peor que le embarguen los bienes? Aparte de Bitcoin, no sé. Ya. Créame que existen cosas peores que DICOM. Aunque usted no lo crea, como decían en Ripley. Esa era una serial antigua que los más viejos solamente entenderán, o sea, yo no. Mire, si alguien no pagaba, existía la responsabilidad personal. Es decir, el acreedor podía hacerlo su esclavo. Se pagaba con el cuerpo. ¿Ya? Y imagínese, y si usted me dirá, y si yo le debía plata a varios, entonces lo hacían fácil. Dividían el cuerpo de la persona y se hacían pagos. Así era en el antiguo derecho romano. Hasta que salió por allá por el año 200 la Lex Poetelia Papiria, que estableció que la responsabilidad solo podía hacerse efectiva, no, miento, hubo un tiempo antes en que se pagaba, pero ya no se podía dividir el cuerpo, caer en esclavitud. Entonces, el tipo estaba esclavo una cantidad de tiempo hasta que pagaba ese y después se le podía entregar al otro, así hasta que lograba pagarse. Después vino la Lex Poetelia Papiria, que permitió pagar sobre los bienes. Entonces, se decía que hoy día solo se podía pagar, y eso, imagínense, desde
el año 200 y tanto, hasta ahora, se dijo, nunca más se va a poder caer en esclavitud por deudas. Sin embargo, eso fue puro discurso, porque en gran medida siguió existiendo la responsabilidad por deudas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dictaron ciertos tratados de derechos humanos, concretamente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Estos pactos o convenciones de derechos humanos establecieron la prohibición de prisión por deudas. Pero además de eso, no solo eso, además de eso se estableció que hay ciertos bienes que son muy pocos, son ínfimos en nuestro país. Están en el artículo 1618, si ustedes quieren verlo, del Código Civil, y además en el 445 del Código de Procedimiento Civil, que no se les envió, pero que son muy pocos. Pero aún así existen ciertos bienes que son inembargables. Pues bien, respecto de estos bienes y respecto de lo que se dijo de la prisión por deudas, solo se establecieron ciertas excepciones. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se estableció que se prohíbe la prisión por deuda. ¿A alguien se le ocurre con la excepción de? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie tiene idea? De las pensiones alimenticias. ¿Ya? Por eso aún existe, si yo no pago la pensión alimenticia, que es una deuda, voy preso. Y después de eso, aquí ahí dice más, aquí deben estar las preguntas. Dice grabar, no. A ver ahí. Quiero saber, entonces, se estableció finalmente que ya no iba a haber prisión por deuda salvo esto. Y en nuestro sistema hay casos en que todavía se discute si es o no prisión por deuda. Por ejemplo, determinadas figuras del cheque. La mayoría hoy día sostienen que no se trata de deuda, que ahí hubo un actuar doloso. No es que yo no haya podido pagar, es que yo fui y hice lo que denominan algunos un chiribollo. Yo hice deliberadamente, emití un cheque sabiendo que no tenía fondo. Es más, cuando a ciertas figuras, como cuando giro contra cuenta inexistente o cerrada, yo ya ahí sé que estoy haciendo algo absolutamente doloso y ya la mayoría sostienen que ahí no se trata de prisión por deudas. Entonces, ahora, ¿me pueden embargar? Sí. ¿Me pueden embargar todo? Sí. Pero ¿me pueden llevar preso? No. ¿Pueden partir mi cuerpo? No. Todo eso se ha aumentado. ¿Cuánto me pueden embargar? Todo menos lo inembargable. Es decir, si yo tengo mi casa, tengo mi cacharrito, tengo mi ropa, tengo mi herramienta, ¿me las pueden embargar? No sé, Vicente, si habrá alguien que pueda responder. No veo manos levantadas, Donny. Veo un par de preguntas así en el chat que te las voy a decir después de esta pregunta. Hacemos. Ya. Sí. Entonces, y de ahí, entonces, que la respuesta es que sí. Todo se puede embargar, salvo las escasas especies o bienes que la ley señala. Entonces, pero, miren, aquí viene la magia de todo esto. Salvo en aquellas
empresas de responsabilidad limitada. Vale decir, las empresas individuales de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas. Las otras, las sociedades civiles, las sociedades comerciales, en todas las categorías que vimos, sí son susceptibles de responsabilidad ilimitada, es decir, me pueden embargar y rematar todo, salvo lo que en los artículos 445 del Código de Procedimiento Civil y 1618 del Código Civil establecen. Dicho esto, de ahí la importancia. O sea, si yo soy una persona natural, ¿me pueden embargar todo? Sí, salvo lo inembargable. Si yo soy una sociedad colectiva civil, ¿pueden hacerlo? Sí. Si soy colectiva comercial, ¿pueden hacerlo? Sí. Si soy individual de responsabilidad limitada, no. Si soy por acciones, no. Si soy de responsabilidad limitada, no. ¿Se dan cuenta lo importante que es lo que ustedes están aprendiendo? Y precisamente he pedido permiso, aunque es información pública, un caso de un juicio que vi que para ustedes les va a resultar extremadamente interesante. Y lo vamos a acompañar cuando veamos derecho laboral en la parte final del curso. Entonces ahora vamos a detenernos ahora aquí, ya hemos visto la parte general, antes de entrar a cada una de las sociedades, no sé qué horas serán. Vamos a responder preguntas, vamos a descansar 5 minutos y de ahí vamos a ver si partimos ya con el desarrollo de la sociedad. 20:25, respondemos 5 minutos, paramos. ¿Y a qué horas termina la clase? 20:55, Adonis. Tengo una pregunta en el chat que... Espera un poco que tengo que volver un poco ese ritmo. La pregunta es, ¿una APR qué tipo de sociedad es? Una APR. Sí, esa es la pregunta. Ya. Voy a ser muy honesto. Tengo yo entendido que una APR no es una sociedad distinta de todas las que hemos visto, ¿ya? Sino que es una forma de asociación. De hecho, significa asociación o algo así por acciones. Lo puedo averiguar hoy día porque precisamente no constituye un tipo de sociedad ni una persona jurídica distinta de los socios, y por eso precisamente no hemos entrado en su estudio, ni menos todavía porque nos otorgue un tipo de responsabilidad limitada, que es lo que interesa a todos ustedes. Pero sí están reguladas en el Código de Comercio, ¿ya? No sé si eso satisface la respuesta. El detalle de la regulación, pero esto es más o menos que un conjunto de personas en una situación más bien de hecho que jurídica se ponen de acuerdo, incluso el Servicio de Impuestos Internos les puede hasta otorgar un RUT, pero no en ningún caso eso les va a otorgar lo que importa, que es una responsabilidad limitada, ni tampoco mayores posibilidades. Lo más probable es que no les otorgue mayores posibilidades de crédito en bancos y cosas, ¿ya? No sé si se respondió la pregunta. Si pudiera la persona que la hizo en el chat indicarlo o profundizar. En fin. Dice que sí. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, lo que yo quiero que quede... Yana está levantando la mano. ¿Cómo le conectamos el micrófono? Yo no puedo. ¿Podría? Ahí parece, ¿me escucha, profesor? Ahora sí, perfecto, Yana. Mire, quiero hacerle una pequeña consulta. Una empresa de administración
limitada, ¿puede ser embargada? De administración, no sé. Limitada, que viene siendo una empresa de transporte. Una empresa Ya. de transporte de administración limitada. Debe ser una sociedad, me imagino que debe ser o una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada. La respuesta en corto es que la empresa como empresa no puede ser embargada. O sea, si yo tengo una sociedad, no me puede embargar la sociedad misma a mí. Hay algunas sentencias que han permitido embargar los derechos societarios, si es una sociedad, por ejemplo, de responsabilidad limitada, y por supuesto la empresa tiene su propio patrimonio, ¿ya? La empresa puede, y ese patrimonio es entero embargable, pero no me pueden, si no está en el patrimonio de la empresa, yo no he aportado mi casa, mi auto, y es de responsabilidad limitada, no pueden embargarme mi casa ni mi auto. ¿Ya? No sé si queda claro. O sea, los bienes de la empresa se pueden embargar todos. Y hay toda una prelación de créditos que se llama, donde hay créditos de primera, segunda, tercera, cuarta clase, y están los de quinta clase o sin preferencia, que también llamados quirografarios, en que los créditos preferentes se pagan antes. Por ejemplo, los créditos del fisco, los créditos de los trabajadores, se pagan antes. Están en los artículos 24, si quieren anotarlo, 24, 72 y siguientes del Código Civil, los créditos preferentes. ¿Ya? Y el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio de la empresa se reparte en la manera en que ahí se señala. Yo les cuento algo concreto. Estoy representando a la mayoría de los trabajadores de la clínica del Maule. Acaba ya de hacerse la primero remate que fracasó, y obviamente los primeros que deben pagarse son los trabajadores. Sin embargo, a juicio de exponente, existen errores ahí, porque si la ley bien le da una preferencia para el pago, le otorga la misma preferencia para las discusiones en la junta de accionistas, y como los accionistas tienen los créditos de ellos, de los bancos, son mayores que los de cualquier trabajador, entonces al final las juntas las manejan ellos. Bueno, pero ese es otro tema, pero la respuesta es, en concreto, si es de responsabilidad limitada, todos los bienes de la empresa son embargables, pero no los bienes de los socios. ¿Se respondió, Yana? Listo, también. Ya. Sí, profesor, todo claro, muchas gracias. Procedimiento. Entonces, todas las empresas de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, la gracia que tienen es que la responsabilidad solo se puede hacer efectiva en los bienes, en el patrimonio de la empresa, en el aporte que han hecho los socios o el constituyente de la empresa en el caso de la individual. Esa es la primera característica. Todas tienen cierto procedimiento tipo, todas. Primero hay que ir, ojalá, no ojalá, donde un abogado, porque el único que puede redactar escrituras públicas de esta naturaleza es un abogado. Este abogado va a redactar la escritura y, por supuesto, en forma muy desafortunada para quienes pretenden emprender, pero muy afortunada para nosotros, hay que pagarle al abogado, ¿ya? Entonces, primer gasto, primer tema. Segundo, este abogado va a redactar en base a lo que le digan los estatutos, estatutos que tienen ciertos requisitos, atendiendo a cada una de estas figuras distintas, pero todas tienen que hacerse por escritura pública. ¿Quién hace la escritura pública? Un notario. Entonces hay que ir donde el notario,
o una escritura pública porque queda en el registro del notario y se va a protocolizar, ya sea el estatuto completo o por lo menos el extracto. Y tal extracto se va a inscribir en el conservador de bienes raíces, concretamente en el registro de comercio. Pero además de eso, se va a publicar en el diario oficial. Todas estas empresas deben cumplir con esos requisitos. Pero ¿cómo se creó la figura de la constitución de la empresa en un día? Primero, la persona puede sola redactar los estatutos. Hay un formulario, que vamos a ver después cómo se hace. Segundo, ¿puede ir al notario? Depende. Puede que, porque si tiene firma, ¿cómo se llama? Firma electrónica avanzada, no es necesario que vaya al notario. Lo puede hacer desde su misma casita y el notario va a emitir el documento y después se va a inscribir en un registro que lleva el Ministerio de Economía, no el conservador de bienes raíces. Entonces tampoco hay que pagarle al conservador de bienes raíces y tampoco hay que hacer publicación en el diario oficial. O sea, tampoco hay que pagar eso, que ahora en todo caso le habían bajado notoriamente el precio. Eso como elementos introductorios. Resumo. Importancia de constituirse como empresa, que ya lo hemos visto, varias cosas, seriedad, posibilidad de desarrollar algo individualmente o con las personas que tenemos más confianza, no vamos a depender de otras personas, es una mayor seriedad, la formalidad va a permitirnos acceder de mejor manera ante la autoridad pública, ante entidades crediticias, vamos a poder postular de mejor manera algún fondo determinado. Procedimiento, hay un procedimiento tipo, que es el que, segundo, la más importante es que la empresa que nosotros desarrollemos, ojalá tenga responsabilidad limitada, y en cuanto al procedimiento, hay un procedimiento tipo que significa abogados, estatutos, esa es la idea básica que quiero que queden como claras, abogados, estatutos, notario, reducción de los estatutos, extracto, publicación del extracto en el diario oficial, inscripción de la sociedad en conservador de bienes raíces. Posibilidad alternativa para este tipo de sociedades que estamos mostrando, sociedad que se constituye en un día, no es un tipo nuevo de sociedad, es un procedimiento ágil para poder entrar a funcionar. Y nos vamos con la primera, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Fue creada, si ustedes ven, el año 2003. Es necesario señalar que en el año 23, es decir, en el gobierno de Alessandri Palma, se había creado la sociedad de responsabilidad limitada. Antes que eso, la responsabilidad era ilimitada. Y, salvo para las sociedades anónimas que existían, ¿ya? Y después, pero si alguien quería emprender individualmente, no podía. Entonces, lo que hacían es que ponía el papá el 99% de los derechos sociales y el otro derecho dentro de la sociedad era del hijo o era de la cónyuge. Y ahí, pero él solo no podía. ¿Hasta cuándo? Hasta que se creó en febrero de 2003, es decir, 80 años después, esta ley 19.857. Entonces, tal como decíamos, las características generales, es una ley que tiene 24 artículos que nacen con el propósito
de que las personas naturales puedan constituir también una persona jurídica. O sea, en el fondo lo que quiere decir aquí es que le dé mayor seriedad y respondan limitadamente, no con sus bienes, sino con los bienes de esta empresa individual que van a constituir. Y ahí hay algunos ejemplos. Hay mejor llegada a financiamiento bancario, le permite tributar de mejor manera, están compuestas por una sola persona, pero la persona natural tiene un root y la persona jurídica tiene otro root. Por lo tanto, la persona jurídica, empresa individual de responsabilidad limitada, tributa como un sujeto de derecho y la persona natural tributa como otro sujeto de derecho. Tiene una vida propia independiente del sujeto fundador. Los artículos fundamentales de esta empresa individual de responsabilidad limitada. Quiero ver algo que me entró la curiosidad. Era el dibujo. Es que la señorita esa es la que tiene la empresa y los otros le están preguntando sobre la empresa. No encontré un dibujo de un solo empresario, entonces tuve que poner ese. ¿Ya? Dice la ley que se autoriza a toda persona natural el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada. O sea, por una parte va a haber esta persona natural que a su vez va a ser dueña de una empresa individual, un sujeto de derecho distinto a la persona natural. Es una persona jurídica, decían, con patrimonio propio distinto al del titular. Es siempre comercial y por tanto regido al Código de Comercio y regulada por todas las normas comerciales. Aunque, porque para poder regirse por el Código de Comercio, la regla general es que tendría que la persona realizar actos de comercio que están en el artículo 3 del Código de Comercio. Pero cuando se trata de estas empresas, cualquiera sea la actividad que realicen, es una actividad comercial. La Constitución se hace, ya lo decíamos, por escritura pública que se inscribe, ¿dónde? En el registro comercio del conservador de bienes raíces y que se publica, ¿dónde? En el diario oficial. Esa es la regla general, pero ya saben que existen las... Pongan los micrófonos. Quiero escucharlos. Alguien que lo diga, por favor. Empresas en un día que economizan todos esos trámites. Ya, esto es lo que la empresa individual de responsabilidad limitada, esta ley la tienen ustedes, se les envió, el nombre, apellido, nacionalidad, estado civil del constituyente, que es uno solo, por lo tanto es uno solo. El nombre de la empresa. ¿Y qué contiene el nombre? De alguna manera lo dejó entrever ayer Marco. Contiene el nombre del constituyente, puede también tener un nombre de fantasía, debe indicar la actividad, ¿no? Y la expresión empresa individual de responsabilidad limitada o la abreviatura EIRL. El monto del capital, acuérdense, de todas estas empresas tienen dos requisitos esenciales, el aporte y las miras a obtener utilidades. La actividad económica que constituye el giro, el domicilio de la empresa y el plazo de duración. Si nada se dice, es de duración indefinida. Y ya lo decíamos, un extracto tiene que ser inscrito en el registro de comercio y publicado en el diario oficial. ¿Y qué es lo que contiene el extracto? El nombre lo indica, un extracto, un resumen de las menciones señaladas en el artículo anterior. ¿Qué hora es, Vicente? Las 8:43. Quedan alrededor de 10 minutos de clase, Adonis.
dejamos estos minutos para preguntas y quedaríamos hasta aquí. Sí, está bien. Podemos hacer preguntas incluso que se adelanten ahora, porque ahora no estamos perdiendo, entre comillas, tiempo. O si quieren, contestamos la pregunta que habían hecho delante también. Como ustedes quieren. Vicente, si alguien pregunta, o levanta la manito, ojalá, o escribe en el chat. Yo. Angélica, 2 participantes levantaron la mano. A ver cómo los veo. Aquí tengo que apretar. ¿Quiénes son? Oh, qué torpes. Disculpen mi torpeza con esta cosa. Tiene activado el micrófono, Angélica. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Angélica. Hola, buenas tardes. Una consulta. Mi papá tiene un negocio, pero el negocio está a su root, o sea, en este caso sería como persona natural, viendo lo que está explicando en la clase, entonces no aparecería como persona jurídica, como una empresa jurídica. Exactamente. Hay lo otra que pasa- posibilidad que las vamos a ver. La vamos a ver también. Que son. Ya, lo que pasa, Sí, le escucho mi primero. duda, ya, mi duda fue que cuando nosotros, bueno, yo acompañé a mi papá para cuando recién empezó el tema de la pandemia, se le otorgó un crédito COVID a las personas que tenían negocio. Ya. Ya, yo acompañé a mi papá y como salía como persona natural, pero mi papá, aparte, él tiene cuenta corriente como persona natural en el Banco Estado, y aparte se supone que tenía como empresa, que nosotros pensábamos que tenía como empresa el rol, pero en realidad no sale como empresa, porque como salía el RUT, sale como persona natural. Entonces costó un mundo del tema del crédito para que se lo dieran como empresa, porque al final, como le digo, aparece como con el RUT de él como persona natural. Finalmente se lo dieron, pero por menos cantidad. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo ahí para que él sea como una empresa? Porque en este caso sería la primera que usted estaba nombrando, empresa individual de, ¿no es cierto?, limitada. De responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo para que él pase de esta, porque no es empresa entonces, como persona natural su negocio, a una empresa individual de responsabilidad limitada? Hay otra figura parecida que también la vamos a ver y que ayer Marcos la nombró, que es la microempresa familiar, ¿ya? La microempresa familiar, yo diría que no es una empresa distinta, ¿sí? De hecho, la ley 19.947 es una modificación a la ley de rentas municipales. O sea, si nosotros somos un poquito mal pensados, podríamos imaginarnos, no lo vayan a creer ustedes, que la idea era regularizar, no digamos ni algo malo, si al final está muy bien, que regularizar los tributos que las personas que estaban un poquito irregular pudieran hacer respecto de sus empresas informales. Entonces, esta en realidad se inscriben en un registro que debería llevar la municipalidad y tienen ciertas libertades en relación con la localización donde se encuentran en relación con el plan Claro. regular. Lo que pasa que, disculpe, lo probable, que pasa es y al tiro le doy la palabra. Es probable que pudiera tratarse de una figura de esta naturaleza o derechamente de una persona natural sin haberse formalizado como en una personalidad jurídica distinta. Eso. Ahora lo yo creo que con lo que me estaba comentando puede ser la segunda, porque él tiene su contador, en este caso el contador con un familiar, no sé, a lo mejor hizo las cosas mal, no sé, pero él tiene su contador, nosotros pagamos los impuestos, le hizo la devolución del IVA, bueno, el negocio de mi papá ahora va a cumplir 2 años, entonces yo pensaba que estaba todo así como que mi papá era como una empresa, según yo, como no una empresa gigante, sino como una pyme, o sea, su negocio, su verdulería, que ahora se amplió el giro, es que entonces sí tiene lo es. hartos giros. Una de las clasificaciones que nosotros vimos era empresas formales e informales. Su papá es una empresa relativa y semiformales. Su papá es una empresa.
Porque Claro, su papá es una empresa. Lo que lo que pasa pasa es que me entró la duda cuando pedimos el crédito, que salía como no empresa, pues sale como persona natural, entonces porque si nos pidieron la- todo el tema de los IVA, de los impuestos y toda la cuestión, entonces ¿cómo salía como al final, como entre comillas, como persona natural y no como empresa? Entonces tengo como la duda ahí. es que no hay una contradicción, no son planos separados, empresa y persona natural. La persona natural también puede ser una empresa, ¿ya? Y de hecho, como le decía antes, cuando su papá realiza actos de comercio, es un comerciante, pero es también una empresa. Sin embargo, para los bancos y para el, ¿cómo se llama? Para el servicio de impuestos internos, y no sé si para la municipalidad, es tratado como una persona natural, que por lo tanto tributa como persona natural, que por lo tanto tiene todos los derechos y obligaciones que tiene una persona natural como cualquier otra con la calidad de comerciante. Es como explicarse, como si a él no se le aplicara ninguna de las normas societarias del Código de Comercio que existen desde el año 1923, es decir, antes, y sea un comerciante regido por el antiguo derecho comercial. Eso sería, o en su defecto, por esta ley especial, que es la 19.497, que establece, ¿no es cierto?, esta figura relativa a las microempresas familiares. Pero en ninguno de los dos casos es muy útil. Una, por la razón que usted acaba de dar y que ratifica lo que he repetido una y otra vez yo, y que ayer también Marcos se lo planteó, es decir, que los bancos tienen mayor cuidado con esta empresa. Y dos, que en el evento que ni Dios quiera su papá tenga alguna deuda, quieran embargarle no solo lo que tiene en el negocio, sino que también meterse adentro de la casa y embargarle los bienes. Claro, entonces a eso va mi pregunta. ¿Cómo tendría que hacerlo para que sea en este caso una empresa individual con responsabilidad limitada, para que solamente, si alguna vez, ni Dios lo quiera, llega a pasar eso, que solamente sea embargado lo del negocio y no todo lo de la casa, porque lamentablemente el negocio está en la casa también. O sea, no es lamentable, porque es igual uno se ahorra costo de arriendo, locales y todo lo demás. Pero igual tiene parte positiva y negativa. ¿A usted le gusta el misterio o le gusta le cuenten el final de la película? Ay, no sé, porque soy curiosa. Ya, entonces le vamos a contar, ¿cómo se llama eso cuando cuentan el final? No sé cómo se llama, mi hijo saben esas cosas. ¿Ya? Tiene que constituir una persona jurídica de responsabilidad limitada. Y aquí le vamos a enseñar. ¿Qué le parece? Ya, pues, muchas gracias. Esa era mi duda. Y muchas gracias porque me está sirviendo. No, gracias a ustedes por toda su atención. Espero que no haya sido extremadamente aburrido, que hayan aprendido algo. Y bueno. Ha sido interesante y me ha aclarado duda, que es la intención también de estar en la clase, de poder aclarar las dudas, poder ayudar a mi papá con este tema, así que muchas gracias. Y más adelante también poner nuestra pyme con mi esposo, así que nos va a servir mucho. Muchas gracias. Muy bien, Angélica, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Una manito, Vicente. Te aprieto la manito y no pasa nada. Soy muy... ¿Hay más preguntas, Vicente? No veo ninguna pregunta más, Adonis. Entonces, si no hay ninguna pregunta, como decía un maestro de la universidad, a quien aprovecho de rendirle homenaje, pido el señor que más aprendí yo en la universidad, si hay alguna pregunta, alguna dificultad, alguna duda, algún comentario. Entonces, un abrazo grande para todos ustedes y de verdad esperemos que esta clase les haya servido, como estamos haciendo todo un esfuerzo. Yo he tenido que volver a estudiar, como entiendo lo han hecho también mis colegas,
y compañeros de trabajo. Así que eso pues, lo estamos haciendo con el mejor. No solo esto se trata de un interés pecuniario, no deja también, por cierto, de tenerlo, sino por sobre todo de una empresa en el sentido que la RAE lo indica, como aquello que se emprende, que se pretende, aquello que como la finalidad, como cuando los españoles se echaron al mar no sabiendo si se iban a caer al final o se iban a devolver, o miles de años antes que ellos, nuestros antepasados más anteriores todavía, cruzaron el estrecho de Bering, o algunos dicen que lo hicieron incluso por la Antártida, o se vinieron por la Polinesia. Con todos ellos, ¿no es cierto?, hicieron una empresa, y es lo que ustedes van a hacer también. Así que un abrazo. Chao. Un aplauso. Chao, Dani. Muchas gracias por la clase. ¿Cómo?